Descubre el increíble secreto que transformará tu día desde el despertar, con el estoicismo. Andrés, un joven de 22 años, se encontraba en el taller mecánico que había sido el corazón de su familia durante generaciones. El ruido de las herramientas resonaba en sus oídos mientras sus manos manchadas de aceite se movían con destreza. A su alrededor, la esencia del sudor y el esfuerzo se mezclaba con el aroma del metal caliente. Pero dentro de él, un torbellino de emociones lo atormentaba. Tenía el brillo de la academia en su mirada, el sueño de ser ingeniero, una meta que parecía cada vez más lejana. Cada día, el peso del taller presionaba sobre sus hombros, obligándolo a sacrificar su futuro por las expectativas de su padre, don Ricardo, un hombre recto cuyo amor por la tradición era tan fuerte como su deseo de mantener viva la herencia familiar. Mientras organizaba unas piezas, las voces de los jóvenes en la esquina del taller le llamaron la atención. Eran amigos del barrio, llenos de vida, discutiendo ideas y anhelos. El estoicismo nos enseña que la verdadera fortaleza está en el autocontrol y la resiliencia. Escuchó decir a don José, un anciano conocido por su sabiduría. Las palabras se hundieron en su mente como un ancla en un mar agitado. ¿Era posible encontrar su camino a través de la filosofía? Las dudas comenzaron a surgir. ¿Debía seguir los deseos de su padre o luchar por sus propios sueños? Días después, la conversación con don José se volvió un refugio. Los encuentros se convertían en un ritual, un espacio donde Andrés podía explorar sus miedos. Pero la decisión de dejar el taller lo llenaba de culpa, como un hijo que traiciona su hogar. Su corazón se debatía entre el deber y el deseo, mientras las palabras del anciano resonaban en su cabeza como mantras. Los verdaderos héroes no se ocultan detrás de las expectativas ajenas. Pero la situación se tornó más complicada. Una tarde recibió la noticia que cambiaría su vida. Había sido aceptado en una prestigiosa universidad en el extranjero con una beca completa. La oportunidad caía como una lluvia de estrellas ante su mirada. Pero al mismo tiempo, sentía el nudo en su estómago crecer. Partir significaba dejar a su padre, al taller y a todo lo que conocía. Sus amigos lo animaban a volar, mientras que la figura imponente de don Ricardo lo hacía sentir como un traidor a su legado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada día, la presión aumentaba. La carga del taller junto a la posibilidad de su futuro lo mantenía despierto por las noches, con los ojos fijos en el techo, sintiendo cómo su mente giraba en círculos. La voz de su padre siempre retumbaba en su consciousness. El trabajo duro es un legado, Andrés. No puedes abandonarlo. Pero en las charlas con don José, Andrés comenzaba a ver una fragancia de libertad que no había imaginado. La noche antes de su decisión, mientras el taller permanecía en silencio, Andrés se enfrentó a sí mismo. Sabía que debía decidir entre la lealtad hacia su familia y el deseo ardiente de forjar su propio camino. El peso de la tradición lo aplastaba, mientras pensamientos fragmentados golpeaban su mente. ¿Puede uno realmente cumplir sus sueños sin romper las raíces? La angustia era palpable, y la incertidumbre lo consumía. Con todo dentro de él pidiendo una respuesta, se dio cuenta de que esta elección definiría no solo su futuro, sino la esencia misma de quién sería. El amanecer iluminó el taller con una luz tenue, atenuando la negrura de la noche anterior. Andrés intentaba aferrarse a la idea de que esta sería la última jornada en la que sus manos estarían sujetando herramientas, pero el simple hecho de pensarlo lo llenaba de un frío que recorría su espalda. La decisión de partir se sentía como un abismo, y sin embargo, el anhelo por la universidad ardía en su interior.
Mientras limpiaba las herramientas, sus pensamientos se encontraban a la deriva entre el legado familiar y su propio deseo de ser alguien más. La imagen de su padre, don Ricardo, erguido junto a un motor viejo, con su mirada de orgullo y ferocidad, lo asaltaba. La mezcla de respeto y miedo que le inspiraba lo paralizaba. Pero lo que más le atormentaba eran las palabras de don José. Todo crecimiento implica sacrificios, aún de los más sagrados. La convicción del anciano retumbaba en su mente, invitándolo a enfrentar su verdad. Decidió visitar a don José antes de acudir a su padre. El anciano lo recibió con una taza de café humeante. El aroma envolvió la modesta habitación, impregnando el lugar de un aura de conocimiento y reflexión. Andrés compartió sus dudas y la noticia de la beca, pero lo que más necesitaba era el consejo del sabio. ¿Es correcto dejar a mi padre, a mi hogar, por un sueño que apenas puedo concebir?, preguntó. Don José lo miró fijamente. Sus ojos, profundos y serenos, parecían vislumbrar las turbulencias internas de Andrés. Hijo, el mayor legado que puedes ofrecerle a tu padre no es solo perpetuar el taller, sino también demostrarle que has buscado tu propio camino. No hay mayor orgullo que un padre pueda sentir que ver a su hijo realizarse. Las palabras eran como un faro en la oscuridad, guiándolo hacia una decisión. Con un nuevo sentido de determinación, Andrés salía de la casa de don José, sabiendo que la conversación había sido crucial. La vida no era simplemente una serie de elecciones fáciles. Estaba llena de retos que lo moldearían y llevarían a su crecimiento personal. De regreso al taller, el brillo de las herramientas le parecía diferente. Eran símbolos de su infancia, de su herencia, y de todas las lecciones que había aprendido. Pero también representaban un peso que llegaba a ser asfixiante. Cuando se acercó a su padre, el corazón le latía con fuerza, como si cada latido resonara la realidad del momento. Don Ricardo estaba trabajando en un motor. Andrés podía ver el sudor en su frente y la concentración en su gesto. Tenía que ser valiente, y aún así, el miedo le hacía dudar. Enfrentar a su padre era un desafío que requería de una fortaleza innata. «Papá, necesito hablar contigo», dijo Andrés, la voz firme pero con un ligero temblor que traicionaba su nerviosismo. Don Ricardo levantó la vista lentamente. Sus ojos endurecidos por años de trabajo se acomodaron para recibir a su hijo, atravesando el espacio entre lo que estaba y lo que podría ser. ¿De qué se trata? Era el momento de despojarse de las dudas y contarle sobre la beca, sobre su deseo de ser ingeniero. Pero en una fracción de segundo, se dio cuenta de que no se trataba solo de la universidad. Era una cuestión de identidad, de su futuro y su propósito. Las palabras se detuvieron en su garganta, forzadas a permanecer en silencio mientras la sensación de traición se encarnaba como un monstruo en su interior. En ese instante, el peso de la tradición frente a la búsqueda de su propia historia lo desgarraba. Justo cuando estaba a punto de expresarse, una pregunta crítica lo asaltó. ¿Sería él un héroe o un traidor ante los ojos de su padre? Andrés miró a su padre. El miedo a la reacción lo invadía, pero también una súbita chispa de claridad. Te mereces saber lo que realmente quiero. Es tiempo de que el taller sepa la verdad sobre mí. La tensión creciente hacía casi palpable la electricidad del momento, y ya no había vuelta atrás. Su corazón latía al compás de las decisiones que estaban a punto de transformarse en acciones, mientras el silencio se convertía en un campo de batalla. ¿Podría su padre entenderlo y aceptarlo como un hijo que decidió salir de la sombra del taller para volar alto? ¿O esta sería la grieta que rompería la relación que tanto valoraba? La incertidumbre lo devoraba mientras el destino de su futuro pendía de un hilo que solo él podía desenredar. El silencio se volvió ensordecedor en el taller, un espacio que, hasta ese momento, había sido testigo del esfuerzo y la dedicación. Andrés sintió que cada segundo se alargaba, como si el tiempo se tomara un respiro justo antes de un huracán. A su alrededor, las herramientas reposaban en un orden casi sagrado, pero para el joven,
Ahora solo eran recordatorios de lo que podía perder y de lo que podía alcanzar. ¿Qué es lo que quieres decirme, Andrés? La voz de su padre se rasgó en el aire, tensa y cargada de expectativa. Era un llamado a la verdad, y las palabras fueron finalmente liberadas de su prisión interna. Papá, tengo una beca para estudiar ingeniería, proclamó con una claridad que le sorprendió a él mismo. Comprometí mis días al taller, pero siento que mi futuro está en otro lugar. Quiero aprender más, ser más. Al pronunciar sus deseos, una mezcla de alivio y pánico lo invadió. Era un paso hacia la autonomía, pero también una ruptura dolorosa con lo conocido. Don Ricardo lo miró. Sus rasgos duros se entrelazaban con una compleja marea de emociones que Andrés no sabía descifrar. En su rostro había un destello de decepción, posiblemente incluso de dolor. ¿Y crees que esto es lo que yo quiero para ti? ¿Dejar el taller? ¿Dejarme a mí? Andrés sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. La confrontación no sería tan sencilla como había imaginado. No se trata de dejarte, papá. Se trata de construirme a mí mismo. No quiero ser solo el hijo del mecánico. Quiero ser un ingeniero. Hacer algo más grande. Las palabras, cargadas de verdad, resonaron en la habitación. Había estado repitiéndolas en su mente, pero en ese momento, se sentía desnudo al exponer su alma. El silencio entre ellos se ensanchó, y Andrés comenzó a cuestionar las mismas palabras que defendía. ¿Era ambición o egoísmo? Siempre quise que fueras más que lo que yo soy, pero no me esperaba esto, dijo don Ricardo, su voz un eco de tristeza. Sus ojos desviaron su mirada, como si la verdad pronunciada por su hijo fuera demasiado pesada de soportar. Andrés percibió que el reto no solo era convencer a su padre de su decisión, sino mostrarle que el cambio en su vida no implicaba un rechazo de todo lo que había construido hasta ese momento. La lucha interna se hizo evidente. Su deseo de crecer enfrentándose al temor de herir al único hombre que le había enseñado el valor del trabajo duro. Te prometo que no te defraudaré. Sigo siendo tu hijo, seguiré amando el trabajo, incluso si elijo otro camino. Su voz temblaba, pero la sinceridad irradiaba en cada palabra. Don Ricardo respiró hondo. La tensión en sus músculos estaba palpable, pero lo que Andrés percibía era una rendición gradual, una negativa a aceptar el cambio sin más. No sé, hijo. Estas son decisiones más grandes de lo que crees. Permíteme explorar este camino, papá. Háblame de tu experiencia. Cuéntame lo que has aprendido. Lo que tú me enseñaste nunca se irá, solo se transformará. La súplica resonó en la intimidad del taller, y por un momento, Andrés sintió que la esperanza podía construir un puente entre ellos. Los ojos de don Ricardo finalmente encontraron los de su hijo, y en esa conexión había un indicio de entendimiento. Pero antes de que el diálogo pudiera continuar, una voz externa irrumpió, desviando la atención vital hacia el mundo exterior. El sonido de una camioneta resonó en la entrada del taller. Su presencia inesperada parecía interrumpir el frágil momento de revelación. Andrés contuvo el aliento, preguntándose si el destino lo estaba poniendo a prueba una vez más. La vida no se detendría, y su realidad podría desmoronarse en cualquier instante. Necesitaba afianzar su decisión, establecer el camino que deseaba antes de que otros imperativos demandaran su atención. A medida que la figura se acercaba, entre sombras y luces, un nuevo desafío se presentaba ante él, y la incertidumbre se transformó en un impulso feroz. ¿Era esta presencia una oportunidad para reafirmar su decisión, o un recordatorio de que las viejas ataduras podían ser más resistentes de lo que esperaba? Andrés sabía que había llegado el momento de poner en práctica no solo su deseo de independencia, sino también su capacidad de encarar lo inevitable. La verdad no solo estaba en su conversación con su padre, sino en el reto que estaba a punto de enfrentar. El sonido de la camioneta retumbando afuera trajo consigo una oleada de nerviosismo. Andrés sintió un sudor frío recorrer su frente mientras su mente oscilaba entre el deseo de permanecer y el anhelo de seguir adelante. El momento de la verdad se acercaba, y su corazón palpitaba al unísono con la inquietud.
¿Quién era quien se asomaba a su vida en este instante crítico? Don Ricardo, aún en su lucha interna, pareció recordar el momento. Con una velocidad inesperada, se dirigió hacia la puerta del taller. Andrés sintió una punzada en su pecho. Su padre siempre había sido un muro en su vida. Ahora estaba a punto de ver lo que su vida podría depararle. Mientras la puerta se abría, un hombre alto y robusto apareció ante ellos, con manos callosas y una mirada franca. Era un viejo conocido del taller, un independiente que había hecho un nombre a base de esfuerzo. ¿Hijo de don Ricardo?, preguntó en un tono firme. Andrés sintió un ligero escalofrío recorrer su columna. El hombre era un recordatorio de la vida que quería dejar atrás, y al mismo tiempo, anhelaba. Como sea, puede que necesites un poco de mi ayuda para decidir qué hacer a continuación, siguió el hombre. Andrés se sintió en un limbo, atrapado entre el reconocimiento del mundo familiar y la confrontación con lo desconocido. Tenía tanto que demostrar y al mismo tiempo un torrente de dudas lo asfixiaba. La reacción de su padre ante este visitante podría ser crucial, y Andrés aguardaba con el temor tangible de que su reacción determinara su futuro. ¿Cómo me puedes ayudar?, preguntó Andrés, esforzándose por mantener tono firme. La mirada del hombre era intensa, como si viera a través de él. Te he observado desde lejos. Sé de tu beca. La frase resonó con un eco crudo que hizo que Andrés se sintiera vulnerable. No es un camino fácil, pero lo que aprendas puede ser más valioso que lo que tus manos construyen aquí. El comentario disparó una serie de pensamientos en Andrés. ¿Qué significa eso para mí? La vida en el taller siempre había tenido su propio valor, cimentada en la tradición y la habilidad. Pero ¿qué sucedería si al final se conformaba? Don Ricardo interrumpió sus pensamientos, la férrea timidez de su actitud revelando que también él luchaba por aceptar. ¿Por qué ahora, Manolo? ¿Qué te ha traído aquí? La atención se tornó en el visitante, y Andrés sintió que la presión aumentaba. El hombre se lo pensó un momento. Porque creo que Andrés tiene la capacidad de ser mucho más que su apellido. Lo que logre en la universidad puede cambiar no solo su vida, sino también la de muchos otros en este taller. El implacable desafío en sus palabras dejó claro que la falta de acción en este momento podría llevar a una pérdida irreparable. Andrés sintió el peso de las expectativas ajenas, de la historia familiar que lo acechaba. Su mente comenzó a sopesar las metas de su padre frente a su propia ambición. Se dio cuenta de que no se trataba solo de él, sino del legado que podía construir y también del legado que podía transformar. ¿Sigue siendo esto el camino del miedo?, murmuró para sí mismo. Mientras el eco de la declaración de Manolo se desvanecía, Andrés decidió que necesitaba más que una respuesta emocional. Se trataba de elección consciente. Enfrentándose a su propia narrativa, su corazón palpitaba, no de miedo, sino de determinación. Los vislumbres de un futuro desconocido empezaban a vislumbrarse nítidamente ante sus ojos. Lo haré, dijo finalmente, sintiendo que cada palabra resonaba con fuerza. Se sentía preparado para el desafío, para el cambio. Voy a aceptar la beca, y voy a construir un camino que no sea solo mío, sino que trace un nuevo rumbo para otros. La reacción de don Ricardo fue un estruendo. Con su rostro empotrado entre sorpresa, pena y orgullo, parecía buscar las palabras adecuadas en su interior. Andrés estaba bien consciente de que una reacción así no sería sencilla de afrontar. Fue entonces cuando una sensación de esperanza comenzó a tomar forma. Enfrentaría a su padre, no solo con su decisión, sino con su recién descubierta fuerza. Sin embargo, su mente aún tambaleaba. ¿Qué pasaría si el cambio, en lugar de acercarlos, los separaba aún más? La pregunta flotaba en el aire mientras Andrés se preparaba para la conversación más crítica de su vida. ¿Sería capaz de abrirse a la verdad? ¿O una decisión emocional pesaría más que sus aspiraciones personales? La transformación estaba en camino, pero el resultado final aún era incierto. En su interior, la batalla por su identidad personal apenas comenzaba. ¿Cómo podría forjarse a sí mismo en un mundo que empezó como su refugio,
pero podría convertirse en su prisión. Andrés sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. La mirada de Manolo atravesaba cada rincón de su mente, como si a través de la presión del silencio pudiera desentrañar la incertidumbre que lo dominaba. En ese instante, el taller, su refugio, comenzó a sentirse cada vez más como una cárcel construida con expectativas y miedos ajenos. «Deberías estar orgulloso de tu padre», dijo Manolo rompiendo el frío silencio. «Pero también deberías ser tú mismo». Las palabras resonaron como un redoble de tambor en el fondo de su conciencia, quizás sugiriendo que el verdadero orgullo vendría de forjar su propio camino. Con un profundo suspiro, Andrés se giró lentamente hacia su padre. La tensión era palpable. «Papá, quiero aceptarlo. Quiero la beca». Cada palabra se sentía como un ladrillo cayendo en un lago, creando ondas de reacción. Don Ricardo pareció hundirse un poco en sí mismo. «¿Vas a dejar esto? ¿A dejar el taller?» Su voz era un susurro quebrado, entremezclado con incredulidad y temor. Andrés entendió que no se trataba solo de él, sino de la tradición de su familia, de la carrera que había sido tejida por las manos de su padre a lo largo de años. «Esto no es dejarlo, papá, es expandirlo, aprender para hacerlo mejor», replicó Andrés, sintiendo que un fuego nuevo ardía dentro de él. La convicción de su respuesta le infundió una mezcla de energía y determinación que lo impulsó. «Quiero construir algo que pueda ayudar a otras personas también, no solo a mí». La mirada de don Ricardo cambió, destilando una mezcla de admisión y tristeza. Andrés vio en sus ojos el reflejo de sus propias inseguridades. Podía percibir cómo el padre luchaba, no solo con la decisión de su hijo, sino también con la perspectiva de que su legado podría hacerse más amplio, pero también perder su esencia. «Te estoy dando la oportunidad de ser más que esta caja en la que hemos crecido. No hay nada de malo en seguir mis pasos, pero no se trata de eso. Se trata de ser tú», dijo Manolo con voz firme. Era como si estuviera instando a ambos a liberarse de las ataduras invisibles que habían mantenido a su familia en un ciclo de expectativas limitadas. Andrés sintió que su corazón se aceleraba. ¿Serían estas palabras un impulso para su padre para abrirse y aceptar sus propias limitaciones? La posibilidad lo llenaba de nervios, pero también de esperanza. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, la ansiedad crecía en el pecho de Andrés. ¿Realmente podía lograrlo? La universidad era un mundo ajeno, lleno de incertidumbres y retos que requerían habilidades que aún no poseía del todo. ¿Y si fracasaba, qué diría su padre? Las sombras de las inseguridades volvían a acecharlo. «Escucha, Andrés», rompió el silencio Manolo, como si leyendo sus pensamientos. «Cada uno de nosotros tenemos miedos. El gobierno no viene con manuales. La vida no tiene un camino predefinido. Pero desarrollar tus habilidades, aprender de otros, es una fuerza poderosa que te puede llevar lejos». Las palabras de Manolo resonaron profundamente. Andrés entendió que cada paso que iba a dar lo forzaría a salir de su zona de confort, y esa incomodidad era el precursor del crecimiento. Aunque temía el camino adelante, entendía que su viaje estaba ligado al descubrimiento de quién era realmente, más allá de las etiquetas familiares. «Está bien, papá. Entiendo que esto es difícil para ti. Pero puedes estar seguro de que lo que construiré no será solo para mí. Cada experiencia será una piedra en la fundación de algo más grande». Andrés, decidido, dio un paso hacia su padre, desafiándolo a dejar su orgullo a un lado. Pero en ese mismo instante, una sombra cruzó el rostro de don Ricardo. Su expresión era casi la de alguien enfrentándose a un tsunami de emociones. «¿Y si te pierdes en el camino?» Su voz se quebró. Era un temor palpable, una especie de eco de un padre que no podía soportar la idea de perder a su hijo, en esa vasta inexplicabilidad de la vida. Andrés se detuvo, sintiendo que el peso de la pregunta era mucho más grande. Esa inquietante posibilidad de perderse en el intento de encontrarse, lo paralizó brevemente. Justamente cuando pensó que había reivindicado su camino, una nueva perspectiva se desnudaba ante él.
Papá, dijo con voz tenue pero firme, quizás perderse es parte del descubrimiento. Todos tocamos fondo al menos una vez, pero, ¿no es más valioso cómo nos levantamos? El aire dentro del taller vibraba con la incertidumbre de un futuro incierto. La conversación marcaba un punto de inflexión, pero el desenlace no estaba claro. El desafío que aceptaría podría cambiarlo todo, pero también podría separarlo de su padre más de lo que imaginaba. ¿Por cuánto tiempo podrían seguir siendo un equipo, si sus caminos divergían radicalmente? El silencio se espesó, y Andrés supo que no podía evitar la próxima conversación que definiría no solo su futuro, sino la relación con su padre. La calma, antes de la tormenta, quedó suspendida en el aire mientras Andrés se preparaba para enfrentar otra verdad incómoda. ¿Podría él realmente coexistir en dos mundos diferentes, sin romper del todo el lazo que lo unía a su familia? Su futuro brillaba resplandeciente, pero con cada destello que asomaba, las sombras de su pasado se hacían más intensas. La lucha interna apenas empezaba, y los ecos de su decisión resonaban con más urgencia. Andrés se despertó al día siguiente con una mezcla de emoción y temor. La conversación con su padre había dejado un eco espeso en su mente, insinuando que la verdadera batalla apenas comenzaba. La incertidumbre le pesaba en el pecho, como si un bloque de concreto lo impidiera avanzar. No solo se trataba de tomar la decisión de aceptar la beca, sino de cómo esa decisión impactaría su relación con don Ricardo y la tradición familiar que él había heredado. Frente al espejo se contempló como un extraño. Los ojos que le devolvían la mirada eran un reflejo de dudas y sueños entrelazados. ¿Quién eres realmente, Andrés?, se preguntó. Ahí estaba él, un hombre entre la sombra del legado paternal y el deseo vehemente de crear su propio destino. Recordó las palabras de Manolo, y sintió que necesitaba más que una simple ventaja académica. Necesitaba una transformación interna. Se dirigió al taller, donde el aroma del metal y la madera le resultaba familiar, pero la atmósfera había cambiado. Cada herramienta, cada proyecto a medio hacer, emanaba una historia que ansiaba continuar. Decidido a enfrentarse a sus miedos, Andrés se arremangó la camisa y empezó a trabajar. El sonido del martillo resonaba en sus oídos. Cada golpe era una declaración de intenciones. Quería que su padre viera que no estaba renunciando al taller, sino que lo estaba reimaginando. Pero cada cavilación traía consigo la sombra de la incertidumbre. ¿Sus esfuerzos serían suficientes? Mientras dedicaba sus horas a trabajar, se detuvo para replantear su enfoque. Necesitaba entender que su avance dependía de más que habilidades técnicas. Requería una visión estratégica de su lugar en el mundo. Recordó los consejos de Manolo sobre la importancia de aprender de otros, y vio cómo los conocimientos que adquiriera en la universidad podrían ser la chispa que encendiera algo grande. Esa noche, sentado en su rincón habitual, Andrés decidió escribir una lista de metas para su futuro. Aprender sobre gestión de proyectos, interactuar con mentores, desarrollar un enfoque innovador en el taller, anotó fervorosamente. Las palabras fluyeron como un torrente, revelando posibilidades que antes parecían inalcanzables. Cada anotación era un paso hacia su independencia, pero también una guía para mantener conectado el legado de su padre. Sin embargo, cuando miró hacia atrás, la incertidumbre volvió a brotar con fuerza. ¿Aceptarían en la universidad su pasión por la carpintería como válida? ¿Y si no lograba sobresalir? La posibilidad del fracaso lo instalaba de nuevo en un lugar que conocía, un lugar que había querido dejar atrás. La lucha interna entre el deseo de expandirse y la posibilidad del fracaso se arremolinaba en su mente. Decidido a no dejarse dominar por el miedo, se sumergió en la investigación sobre la universidad y sus programas. En uno de esos momentos de curiosidad, se topó con una historia de un antiguo estudiante que había transformado su pequeño taller en una empresa exitosa gracias a las habilidades adquiridas en su formación. La chispa de la inspiración lo invadió de inmediato. Comprendió que no estaba solo en su lucha. Otros también habían enfrentado adversidades y habían elegido levantarse. Con renovada determinación,
Andrés sintió que el pavor de la pérdida se transformaba en una poderosa motivación para crecer. ¿Qué podía descubrir sobre sí mismo y su habilidad para forjar un futuro? Cada nuevo día planteaba interrogantes, pero también posibilidades de respuesta. La idea de buscar su propio camino cobraba fuerza mientras empezaba a construir una red de contactos y sumergirse en el mundo que una vez consideró ajeno. Sin embargo, mientras soñaba con su futuro, una inquietud se colaba en su mente nuevamente. La aceptación de la beca no solo cambiaría su vida, sino que inevitablemente alteraría el curso de su relación con su padre. La pregunta quedó navegando en el aire. ¿Estaba realmente preparado para ese cambio? El amanecer trajo consigo una nueva claridad, y mientras se preparaba para el día, Andrés sintió que su viaje estaba por comenzar. El tiempo apremiaba, y sabía que muy pronto tendría que tomar una decisión que haría tambalear los cimientos de su familia. El futuro brillaba, pero las sombras del pasado aún acechaban. ¿Podría enfrentarlas y salir fortalecido, o se convertiría en el peregrino perdido que tanto temía? Andrés se despertó con la determinación retumbando en su mente. Sabía que no podía seguir posponiendo su decisión sobre la beca. El reloj marcaba un ritmo incesante, como si cada segundo empujara hacia un futuro que, aunque nebuloso, prometía ser transformador. Mientras preparaba el desayuno, se preguntó si este día sería el que marcaría su verdadero comienzo en la vida. Regresó al taller con una energía renovada. Las herramientas que antes parecían meras extensiones de su padre, ahora le hablaban de posibilidades. Andrés se propuso no solo trabajar en los quehaceres del día, sino aprovechar cada rincón del espacio. Se puso a repasar viejos planos de muebles, fusionando su estilo con la tradición que había heredado. El proceso no era solo físico, estaba reescribiendo su narrativa personal a través de cada corte y cada ensamblaje. Cada golpe de martillo resonaba más que una simple acción. Se sentía como un llamado interno. La idea de que el temor se estaba diluyendo poco a poco comenzó a hacer eco en su interior. Andrés se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo aceptar la beca, sino la capacidad de transformarse al aceptar lo que significaba, un cambio profundo dentro de él mismo. Comprender esto era crucial. Durante una pausa, se sentó en un rincón a observar cómo la luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando la madera de su taller. Su corazón palpitaba con la excitación de las nuevas ideas que danzaban en su mente. ¿Qué lo detendría para buscar la manera de innovar y conectar su legado con algo nuevo? Pensó en cómo podría utilizar la beca para adquirir habilidades que le permitieran elevar su taller a nuevas alturas. Reflexionó sobre la importancia de los mentores, aquellos que podrían guiarlo en su crecimiento. Sin embargo, una sombra de inseguridad lo abordó de nuevo. Sentía que, al aceptar la beca, podría alejarse de la figura central de su vida, su padre. Esa relación, tejida con tanto amor pero también con exigencias, era un dilema que lo obsesionaba. ¿Sería posible continuar honrando su legado mientras forjaba el suyo? Decidido a no dejar que la incertidumbre lo atara, se dispuso a buscar contactos previos de la universidad. Se pasaba horas navegando por foros de exalumnos y se sumergía en redes sociales de antiguos estudiantes. Comenzó a enviar mensajes, a su vez alentando en su interior un propósito: formar una red que lo inspirara. La idea de pertenecer a un grupo de artistas y creadores lo energizaba. Una tarde, mientras revisaba su bandeja de entrada, encontró un mensaje de un exalumno que había creado una prestigiosa empresa de diseño. La oportunidad de un encuentro para hablar sobre sus experiencias se presentó como una puerta entreabierta hacia un futuro ansiado. Andrés sintió que se acercaba a un punto de inflexión. La posibilidad de conocer a alguien que había estado en su lugar lo invadió de un optimismo renovado. Poco a poco se dio cuenta de que este proceso no dependía únicamente de tomar la beca, sino de cómo podía integrar su aprendizaje y experiencias para ampliar su horizonte mientras mantenía su conexión con el taller. Las decisiones que marcan el rumbo de la vida a menudo surgen de una fusión de caminos, el viejo y el nuevo.
Mientras se preparaba para el día del encuentro con el exalumno, una pregunta incesante clamaba en su mente. ¿Está dispuesto a despojarse de las expectativas de otros, incluyendo las de su padre? La lucha interna lo llevó a cuestionarse una vez más qué es lo que realmente valoraba en su vida. La búsqueda de su identidad estaba lejos de acabar. En el espejo reflejaba una mezcla de incertidumbre y resuelto deseo. Mientras se vestía, el eco de su propia voz lo alentó. Es el momento de dar el salto. Las puertas se abrirían, pero ¿podría él cruzar el umbral sin mirar atrás? El día del encuentro se acercaba a pasos agigantados. Era el momento de enfrentar lo desconocido, y una chispa de determinación encendió su espíritu. Sin embargo, una inquietud persistía al acecho. ¿Y si descubre que la autenticidad del nuevo camino que busca lo separa aún más de su padre? Andrés llegó al café donde se iba a encontrar con el exalumno, su mente palpitando con preguntas y expectativas. Al ingresar, el ambiente lo envolvió. Aromas a café recién molido y el murmullo de conversaciones lejanas. Sin embargo, su atención estaba centrada en el rostro familiar que lo esperaba en una mesa del fondo. El exalumno parecía irradiar confianza, un aura de alguien que había recorrido el mismo sendero que Andrés ahora se disponía a explorar. Al acercarse, el hombre lo recibió con una sonrisa franca. Andrés, he estado escuchando sobre tu enfoque innovador en la carpintería. Es impresionante. Las palabras, aunque halagadoras, provocaron en él un leve estremecimiento. La presión de las expectativas ajenas empezaba a sentirse opresiva nuevamente. Con cada elogio, le resultaba difícil discernir si hablaban del potencial que él tenía o de lo que otros querían que fuera. Gracias, respondió, su voz un tanto titubeante. Sentarse a dialogar con alguien que disfrutaba del éxito en un campo tan similar al suyo lo retaba, llevándolo a confrontar sus propios miedos y sueños. La conversación fluyó hacia la importancia de seguir la pasión en la industria del diseño, y Andrés escuchó, no solo atentamente, sino también cuestionándose hasta qué punto estaba dispuesto a moldear su vida en función de esa pasión. El exalumno compartió historias sobre desafíos, sacrificios y, sobre todo, sobre el riesgo involucrado en seguir su camino. Siempre habrá dos voces en tu cabeza, la que te dice que permanezcas en tu zona de confort y la que te empuja a hacer lo contrario. La decisión de cuál escuchar te define más de lo que imaginas. Las palabras resonaron profundamente en Andrés. Recordó su padre, el hombre que había sacrificado tanto y cuya visión le había proporcionado un refugio seguro. La lucha interna entre el legado familiar y sus propias ambiciones personales palpitaba con fuerza. Tenía miedo de traicionar su pasado mientras se aferraba a su futuro incierto. A medida que la conversación avanzaba, Andrés comenzó a preguntarse cómo podía redefinir su propio legado, sin tener que rechazar el de su padre. En un momento de franqueza, se atrevió a compartir sus dudas. Siento que al tomar este camino, podría estar alejándome de lo que mi padre ha construido. No quiero perderlo. El exalumno lo miró fijamente. No se trata de perder lo que él construyó, sino de añadir algo nuevo. Puedes honrar su trabajo, y al mismo tiempo, crecer. Convertir su legado en tu propio trampolín. Esa simple declaración fue como un rayo iluminando su confusión. Andrés empezó a entender que dejar un legado no siempre significaba replicar. A veces, significaba evolucionar. En un acto casi instintivo, sacó su teléfono y comenzó a tomar notas sobre sus ideas. La forma en que podía mezclar la tradición con la innovación empezó a cobrar forma en su mente, una fusión de dos mundos que, en sus manos, podría crecer en algo extraordinario. Sin embargo, justo cuando la conversación se tornaba esperanzadora, el exalumno lanzó una advertencia crucial. Andrés, no olvides que siempre habrá quienes cuestionen tus decisiones, incluso aquellos que amas. ¿Estás listo para hacer frente a esas críticas sin perder la esencia de quién eres? Allí, en ese pequeño café, la presión de su vida hasta ese momento se desgajaba en la atención de sus preocupaciones. Las palabras del exalumno eran un reflejo. Se dio cuenta de que su viaje personal
No solo se trataba de aceptar una beca o avanzar profesionalmente. Era una prueba de resistencia y autenticidad. Mientras se despidieron, el eco de la advertencia del exalumno resonaba en su mente. ¿Sería capaz de mantener su autenticidad frente a las expectativas que siempre lo rodearon? La tensión creció al observar cómo se alejaba, dejando un vacío lleno de posibilidades pero también de oscuras preguntas. El día siguiente prometía ser un nuevo comienzo, una oportunidad de tomar decisiones que podrían notoriamente afectar su vida. Sin embargo, una sombra se cernía sobre él. Estaba preparado para enfrentar no solo la presión del éxito, sino también las críticas que seguramente vinieran de aquellos que más amaba. Con el corazón latiendo más rápido, Andrés se dispuso a dar el siguiente paso. Andrés despertó esa mañana con una mezcla de emoción y ansiedad. La conversación del día anterior aún reverberaba en su mente. Las palabras del exalumno resonaban, provocando en él incertidumbre y un nuevo sentido de propósito que no había sentido antes. Sabía que tenía que actuar, pero la pregunta persistía. ¿Cómo podía reconciliar su deseo de innovar con el temor al juicio de los demás? Afuera, la luz del sol iluminaba el taller que había heredado de su padre. Miró a través de las ventanas, observando cómo los rayos dorados jugaban con las sombras de las herramientas colgadas en las paredes. Era un refugio, un espacio seguro que, sin embargo, comenzaba a parecerse a una prisión de expectativas pasadas. Se sentó en su mesa de trabajo, revisando los planos y dibujos que había creado en las noches anteriores. Había intentado combinar la estética tradicional con ideas modernas, pero todo le parecía incompleto. Decidido a transformar esa incompletitud, Andrés comenzó a cuestionarse. ¿Qué significaba realmente para él el éxito? ¿Era seguir la estela de su padre? ¿O había un camino más personal que aún no había explorado? Se exigió a sí mismo dejar de lado la duda, al menos momentáneamente. Tomó un lápiz y comenzó a garabatear nuevas ideas, dejando fluir su creatividad. La idea de mezclar la funcionalidad con el arte comenzó a tomar forma. Un mueble que no solo sirviera, sino que también narrara una historia. Mientras trabajaba, una voz interna le recordaba la advertencia del exalumno. Sentía que se acercaba a un cruce de caminos, y la indecisión empezaba a tropezar con el avance de sus pensamientos. ¿Realmente estaba listo para innovar? ¿Y qué pasaría si las críticas llegaban? Se dio cuenta de que había estado intentando encontrar la aprobación de su padre en cada proyecto, pero ahora la auténtica aprobación que debía buscar era la suya propia. A medida que esbozaba sus ideas, un torrente de entusiasmo comenzó a sustituir a la ansiedad. Recordó al exalumno diciendo que siempre habría voces en contra, pero también existían las voces que impulsan al crecimiento. Esa voz interna se volvió más fuerte. La voz que le decía que cada paso que daba era un paso hacia la construcción de su propia identidad. Poco a poco, la mañana fue avanzando, pero un sentimiento distintivo de desasosiego se instaló en él. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a arriesgarse para perseguir su verdadera pasión? La gratitud por el legado de su padre se mezclaba con una necesidad urgente de poner su propia huella en el mundo. Al finalizar la jornada, Andrés salió del taller con sus planes en la mente, pero la pregunta seguía persistiendo. Si comenzaba un nuevo camino, ¿cuáles serían las respuestas de su familia y amigos? Esa inquietante posibilidad le hizo considerar que tal vez, para encontrar su voz auténtica, debería compartir sus ideas con aquellos que más le importaban. Al llegar a casa, decidió organizar una cena familiar. Hablar con su padre y hermanos sobre su deseo de cambiar el rumbo de su carrera era un acto de valentía que lo aterraba. La anticipación de las miradas de confusión, el silencio incómodo, o en el mejor de los casos, el apoyo genuino, llenaron su mente. Sin embargo, sabía que debía hacerlo. No solo para aligerar su carga emocional, sino para dar un paso decisivo hacia su propio futuro. Mientras preparaba la cena, las dudas se mezclaban con la determinación. Si el camino hacia su autenticidad era complicado, era un proceso que estaba dispuesto a afrontar. Esa noche se toparía con su mayor temor: las reacciones de los suyos,
aquellas voces que podrían apoyarlo o cuestionarlo. Poco a poco, la tensión daba paso a la creciente expectativa. Había llegado el momento de enfrentar la verdad después de tantos años de silencio. Con el corazón acelerado, miró el reloj. Cada segundo estaba cargado de promesas y temores. La decisión que tomaría esa noche marcaría un antes y un después en su vida. Pero al abrir la puerta de su casa, una sombra gris se deslizó por su mente. ¿Qué pasaría si las críticas que había temido se materializaban? ¿Estaba preparado para enfrentarlas? Con una mezcla de emoción y angustia, Andrés se dispuso a dar el paso más significativo hasta ahora. La cena comenzó con la rutina habitual, risas y anécdotas de la semana. Pero Andrés sentía un nudo en el estómago. Con cada bocado que daba, las palabras que deseaba compartir con su familia parecían más pesadas, como piedras al fondo de un río. A medida que la conversación avanzaba, se preguntaba si había llegado el momento adecuado para expresarse. Finalmente, cuando el plato principal fue servido y la conversación bypaseaba entre trivialidades, Andrés tomó aire profundo. «Familia, tengo algo importante que compartir con ustedes», comenzó con voz temblorosa. Su mirada se posó en su padre, cuyo ceño fruncido indicaba una mezcla de interés y preocupación. «Me han ofrecido una beca para estudiar ingeniería en el extranjero», dijo, sintiendo cómo las palabras resonaban en la calidez del espacio familiar. Sabía que era una gran oportunidad, pero tengo miedo de lo que piensen de mí. Las miradas se volvieron incisivas y el silencio inmediato llenó la habitación. Don Ricardo, con un tono sosegado pero tenso, preguntó: «¿Estás diciendo que piensas dejar el taller? ¿Dejar todo lo que hemos construido?» El interrogante se convirtió en un eco en el alma de Andrés. «Papá», siguió, su voz ganando confianza, «esto no es dejar lo que amas. Es aprender a hacer más, a integrar tus enseñanzas con las mías. Quiero innovar, transformar el taller en algo que combine nuestra herencia con nuevas ideas». A medida que hablaba, la tensión en su pecho comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una sensación de liberación. «¿Y qué pasa con lo que hemos hecho aquí? Te he enseñado el valor del trabajo, de la tradición», respondió su padre con un tono que reflejaba dolor y orgullo a la vez. «Es cierto, y siempre lo llevaré conmigo. Pero quiero ser más que solo el hijo de don Ricardo el mecánico. Quiero ser Andrés, quien honra su legado mientras forja su propio camino», expuso con fervor. Sus hermanos lo miraban expectantes, pero lo que más le interesaba era el rostro de su padre, que poco a poco comenzaba a suavizarse. La reacción de su familia fue como un instante congelado, la balanza de emociones oscilando entre la tristeza de perder a su hijo en el taller y la esperanza de verlo crecer. Después de lo que pareció una eternidad, don Ricardo inhaló hondo. «Si esto es lo que realmente deseas, entonces no puedo detenerte», respondió, su voz resonando con un aire de resignación, pero también de aceptación. Las palabras sonaron a música para Andrés, quien sintió como una gran carga se desvanecía. «No estoy abandonando el taller, papá. Estoy planeando regresar con conocimientos que enriquecerán lo que hemos construido. Quiero mostrar que la tradición puede evolucionar sin perder sus raíces». Al decirlo, se sintió renacer. La validación de su padre significaba todo. La cena continuó, ahora llena de voces que se entrelazaban con preguntas sobre sus planes. Don Ricardo, tras unos momentos de reflexión, empezó a compartir historias de sus propias aspiraciones, las que había dejado atrás al asumir el taller familiar. A medida que establecían un diálogo sobre sueños pasados y futuros, Andrés sintió que una nueva conexión se forjaba entre ellos. El ambiente se volvió cálido. Las ansiedades comenzaron a disiparse. Hasta los más jóvenes en la mesa, que normalmente no discernían la profundidad de estos tópicos, prestaban atención a la discusión que surgía. Andrés se dio cuenta de que había creado un puente entre su viejo mundo y el nuevo. Esa noche, Andrés volvió a su habitación con el corazón ligero y lleno de propósito. La decisión que había tomado no solo implicaba aceptar una beca, significaba la creación de un nuevo camino, uno donde el legado familiar
sería parte integral de su futuro. En lugar de ser un peso que lo mantenía hacia abajo, se sentía listo para lo que vendría, confiado en que su viaje no sería solo sobre el autodescubrimiento, sino también sobre la construcción de un hogar donde el conocimiento y la tradición pudieran coexistir sin diluirse. Su mente era un campo de nuevos horizontes, llenos de oportunidades que aguardaban ser exploradas. En ese momento, Andrés finalmente entendió que el verdadero valor de su decisión radicaba no solo en su deseo de ser ingeniero, sino en el potencial de transformar no solo su vida, sino también la de su padre y su legado. Había superado el dilema de la traición y la lealtad, había encontrado su voz en el proceso. Con una sonrisa, se durmió, soñando con los días venideros, donde cada esfuerzo sería un paso hacia su propia evolución. Ahora, a ti que has seguido esta historia de superación personal, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo a nuestras emocionantes narrativas. Deja un me gusta, que alimentará nuestro algoritmo, y ayúdanos a seguir creando más historias impactantes. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final inspirador, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad que celebra el crecimiento y el cambio.